Señor, te damos gracias, bendito Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, con nosotros, ayudándonos, Señor, en esta palabra, Señor, que nos das, bendito Dios, Señor. En este amor que corre, bendito Dios, Señor, en esta madurez que tenemos que tener, bendito Rey, Señor. Tu palabra, Señor, es vida, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es luz, Señor. Señor, tu palabra, bendito Dios, Señor, es esa lumbrera, Señor, esa lámpara, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos alienta, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es el ancla para nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Bendito Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es poder, Señor. Gracias, Señor, porque nos lleva al conocimiento tuyo, Altísimo, Señor. Tu palabra no falta, tu palabra se cumple y tu palabra, Señor, no pasará, Señor. Tu palabra es la que nos da la convicción, la que nos trae revelación, bendito Dios. Tu palabra, Señor, es la que nos conduce, bendito Dios. Tu palabra es la que nos despierta, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Bendito Dios, Señor, por tu palabra, Señor, que la haces vida en cada uno de nosotros, Señor. La palabra tuya, Señor, es la que nos impulsa, la que nos da fe, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sana, Señor. Tu palabra restaura, Señor, porque va acompañada, Señor, de ese amor tuyo, bendito Dios. Tu palabra, Señor, tu amor levanta, Señor. Tu amor, Señor, restaura a través de tu palabra, Señor. Tu amor levanta, bendito Dios, con tu palabra, Señor. Nos corrige, Señor, nos exhorta, Señor. Nos da esa certeza, bendito Dios, nos aumenta la fe, Señor. Y tu palabra es esa promesa infalible, bendito Dios. Así que, Señor, colocamos esta palabra, bendito Dios. El amor corre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que ha recorrido en esta tierra, bendito Dios, tu palabra, para sanar a la humanidad, Señor. Gracias por el amado, Señor. Desde la misma creación. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos trae el conocimiento, el entendimiento, la revelación, bendito Dios, la comprensión de ella, Señor, y que nos va transformando, Señor. Bendito Dios, Señor, y la que levanta nuestra cabeza, la que abre nuestros ojos, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor. Y la que nos hace ensanchar nuestro territorio. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bendiciones del Altísimo, que el Señor los siga guardando bajo su sombra, bajo sus alas. Hoy vamos a ver el amor corre. Hermanos, abramos la palabra de Dios y vamos al Salmo 119, 32. Nos dice la palabra de Dios: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ensánchame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Entonces, hermanos, aquí en este salmo podemos ver cómo
el rey David, ¿sí? Sí. Le pide al Señor que le ensanche, ¿sí? Que le ensanche su corazón. ¿Para qué? Y que le enseñe también, ¿sí?, sus caminos, sus estatutos, para él poderlo guardar. Y también le pide: dame entendimiento, guíame por las sendas de tus mandamientos, inclina mi corazón. Mire que casi no, es todo el trabajo que lo hace el Señor, ¿sí?, a través de su Santo Espíritu. Inclina mi corazón, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino y confirma tu palabra para que tu siervo te tema. Entonces miramos estas partes tan importantes que le podemos nosotros orar a nuestro Padre para que nos ayude, ¿sí?, para que ensanche nuestro corazón, para que nos dé entendimiento, para que nos guarde, para que nos enseñe, para poder cumplir, para guiarnos, para correr. Entonces, hermanos, ese salmo nos enseña a nosotros, como decíamos ahora, a pedirle a nuestro Dios, ¿sí?, para que nos ensanche, para que nos ayude, para que este corazón se incline a Él. Pasemos a segunda. Perdóname, hermana, Sí, discúlpame perdón. un momentico, que me parece precioso que esto, que para yo poder, sí, guardar y correr en sus mandamientos, o sea, para yo correr en la palabra de Dios, para que podamos correr esa buena carrera, para que podamos nosotros estar allí siempre. Ahí el Señor, el salmista le dice: ensancha mi corazón. Sí, O sea que es bien importante que pidamos al Señor de ensanchar nuestro corazón, aunque el Señor nos ha hablado muchas veces en Isaías, nos ha hablado de que ensancha el sitio de tu tienda y que no seas escasa, ¿sí? Entonces es importante que aquí el salmista le está diciendo al Señor que le ensanche el corazón para poder correr en su palabra, en sus mandamientos. Igualmente nosotros, el Señor nos dice a nosotros también: ensancha el sitio de tu tienda, corre las estacas, ¿sí? En Isaías nos lo habla esto, sí. Y entonces es importante que entendamos esto, que asimismo como el Señor nos dice que ensanchemos el sitio de nuestra tienda, y el ensanchar el sitio de nuestra tienda tiene que ver con el desear todas las cosas del Señor. Y entonces el salmista le está pidiendo que ensanche su corazón. Ahora, bien precioso que está diciendo: enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos. O sea, importantísima la enseñanza, y que en la enseñanza se mantenga en la iglesia, porque la iglesia no se puede solamente predicar y predicar, sino que también se necesita la enseñanza. Y aquí entonces el Señor él está pidiéndole al Señor que le enseñe, ¿sí?, el camino de sus estatutos, y los guardará hasta el fin. Es precioso. Entonces, importantísimo que nosotros igualmente también le pidamos al Señor que nos enseñe, ¿sí?, el camino por donde nosotros debemos caminar en su palabra. Por eso nos decía el Señor que ese ministerio donde estamos ahora, Él nos dice que no es de predicar, sino de enseñar. Entonces, claro, toda esta palabra que nos da el Señor nos la prueba, ¿no, pastor? Claro. Para que nosotros podamos luego dar un buen consejo a la persona, al hermano o al ministro. Mira, hermana, que es importante lo que tú dices, pero si nosotros vemos, los 5 ministerios deben enseñar. O sea, sí, pues, es importante que nosotros podamos entender lo que nos dice en Efesios 4:11 acerca de los 5 ministerios. Y el Señor está hablando de que estos 5 ministerios, dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos 5 ministerios, ¿sí?,
van a trabajar, van a perfeccionar a los santos. Hermanos, ¿cómo se puede perfeccionar un santo? Es santo, está caminando, pero se necesita perfeccionar. Sé que el Espíritu Santo nos ayuda en esa perfección, pero aquí está hablando de los 5 ministerios que deben de perfeccionarlos. O sea, entonces hay una obra que deben de hacer los 5 ministerios. El Señor es el que nos perfecciona y da la instrucción también al ministro, ¿sí? Y ellos nos están perfeccionando. Entonces dice a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Importantísimo entonces que también, ¿sí?, sean edificados y que igualmente se dejen edificar. Sí, ¿cierto? Entonces dice aquí, enséñame, ¿sí? Entonces es una labor de los 5 ministerios, pero el Señor hace esa obra. Dice, enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, importante. Sí, bastante. Pidiendo el entendimiento, ¿sí?, para poder guardar los mandamientos, para poder guardar la palabra que el Señor nos habla. Y dice, y la cumpliré de todo corazón. Tremendo esto que habla el salmista. Y igual dice, guíame por las sendas de tus mandamientos, o sea, de su palabra, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, de poner su voluntad para hacer la obra del Señor. Pero igualmente le está pidiendo, guíame. ¿Sí? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Entonces es el desear todo ello. Entonces es muy preciosa, hermana. Por eso es que la palabra trae vida, claro, trae luz, es lámpara. Sí, y este Salmo 119, que es el más largo de todos los salmos, es la excelencia de la ley de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Esa es la excelencia. Y entonces el salmista está clamando y está pidiendo que haga esa obra en él para poder caminar en su palabra, en su ley. Sí, para eso, por eso dice los perfectos del camino. Entonces pasemos, gracias pastor por el aporte. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Nos dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, aquí mira, hermanas, como dice el apóstol Pablo mismo está diciendo, o sea, acerca de los ministerios, los ministros, oren por nosotros. Igual cuando los apóstoles o los discípulos iban de un lugar a otro, ellos se reunían, oraban, ¿sí? Imponían manos también. Sí. Toda esta situación, todo esto que pasaba, para que ellos fueran, ¿sí?, con ese amor, ¿sí?, con esa misericordia hacia la humanidad o los seres humanos. Mira, hermana, que él está diciendo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. O sea, importantísimo, porque, por ejemplo, ¿cuántos audios, cuántas emisiones en YouTube nosotros tenemos? ¿Cuántas? ¿Cierto? Y pues uno anhela y desea que los hermanos que se congregan en la iglesia pues escuchen la palabra, porque es el tiempo de este redil, es el tiempo de esta manada pequeña, ¿sí? Y que el Señor quiere que nosotros caminemos en esa palabra, importantísimo. Entonces siempre nosotros oramos, Señor, que tu palabra, ¿sí?, que la cual tú la envías no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo está diciendo que oren por ellos, o sea, para que no tengan obstáculos, para que puedan ir a otros lugares, a otras ciudades, ¿sí? Y vayan, y para que esa palabra corra y sea glorificada. Y pues así fue, hermanos, porque esa palabra fue contestada por el Señor. Esa oración fue contestada. ¿Por qué? Porque hasta en nosotros ha llegado, ¿sí? Pastor. Entonces sí, la palabra ha corrido y sí ha llegado, sí. Entonces es importante esto, de que no solamente
lo dijo el apóstol Pablo, sino que nosotros también debemos de orar para que la palabra que nos da el Señor a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, que oremos para que esa palabra corra, ¿sí? Para que sea llegada a muchos lugares y sea glorificada la palabra de Dios. Esa palabra, esa revelación de la palabra. Vamos al libro de Proverbios 18:10. Mira, hermana, que hay algo que me parece bien precioso, y es de que, o sea, el amor que tiene Dios para con nosotros, y de que esa palabra que dio el Señor desde el mismo Génesis, desde la misma creación, fue revelada, pero eso fue todo en amor. ¿Por qué quedó escrita? ¿Con qué objetivo quedó escrita? Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos del amor y del cuidado que ha tenido Dios con nosotros, que nos ha dejado la palabra, ¿sí? Es importantísimo que nosotros podamos entender esto, de que la palabra el Señor nos la ha dejado, y nos la ha dejado con un propósito, porque, a ver, hay mucho texto bíblico, hay muchos papiros encontrados, hay muchos evangelios encontrados, pero, por decirlo así, los judíos hicieron el canon bíblico, o sea, del antiguo pacto, y aprobaron estos libros, ¿sí? Y que nosotros debemos de entender que hay otros que son apócrifos, donde realmente, o sea, hay unas cosas que no contradicen lo que realmente es. Por eso se habla de un libro apócrifo. Entonces nosotros debemos de entender que esta palabra, ¿sí? Porque dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, queriendo decir que tanto la palabra que el Señor ha hablado va a cumplirse, Sí. pero que también esta palabra han querido destruirla. La Biblia la han querido destruir, y es el bestseller de cada año. De la reproducción de Biblias, es el bestseller por excelencia. Entonces, igualmente nosotros debemos de mirar ese amor tan grande que ha tenido el Señor con nosotros, que aún a Israel lo puso por ejemplo. Israel es el ejemplo, por decirlo así. Los profetas del antiguo pacto fueron, por decirlo así, alegorías, donde ellos tenían que hacer cosas para el Señor hablarle a Israel. Por ejemplo, hablamos anteriormente del profeta Isaías, que él estuvo andando 3 años con las nalgas descubiertas, y era para darle una alegoría a Israel. A este profeta Ezequiel le dijo, tu esposa va a morir, y vas a hacer esto, y no te vas a hacer esto, y no vas a guardar luto, y no vas a hacer, porque así será con Israel, y tal cosa y tal otra. Entonces estos profetas, o sea, tuvieron que hacer unas situaciones, pero todo eso fue una enseñanza para Israel, y Israel ahora es una enseñanza para nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice que a ustedes no les acontezca estas cosas. O sea, tenemos esa experiencia escrita, ¿sí? Tenemos esa experiencia escrita en la palabra, que el Señor en amor nos la ha dejado, para que a nosotros no nos acontezcan esas cosas. Entonces debemos entender, mis hermanos, que la palabra de Dios viene siendo la autoridad, Sí. por encima de cualquier cosa, como es la palabra de Dios. Y está escrita, la palabra de Dios es la autoridad. Amén. Recuerdo Sí. que un pastor nos dice que la Biblia es el manual de vida del hombre, ¿sí? El manual de vida del hombre, o sea, todos los equipos, los carros, las motos, todos los artefactos inventados tienen su manual, ¿sí? Pues cómo funciona. Entonces, nuestro manual es la palabra de Dios, ¿sí? De cómo funcionamos, cómo funciona Dios, cómo funciona el enemigo. Pero igualmente, mis hermanos,
quiero colocar esto bien claro, hacer esta salvedad de que la palabra de Dios es la autoridad para la iglesia. Así un profeta hable una cosa, tiene que ceñirse a la palabra de Dios. Así los hermanos que estén haciendo cualquier situación que hagan, deben estarla siendo ceñidos ante la palabra de Dios. El Señor es un Dios de orden, ¿sí? Y Él no va a ir en contra de la misma palabra. Entonces, cuando algo se esté haciendo que va en contra de la palabra, entonces debemos entender que allí hay algo que no está bien. Entonces, puede ser que haya un espíritu inmundo que esté hablando a esa congregación. Hay un espíritu, puede ser que un espíritu inmundo, porque es que nosotros vemos, hermanos, el ejemplo en Apocalipsis 2 cuando habla a las iglesias, y Apocalipsis 3 cuando el Señor habla a las iglesias, de esas doctrinas que se han metido y que no son del Señor y que las aborrece. Por ejemplo, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, ¿sí? Y hay una doctrina, una enseñanza que es de Jezabel, y ese va con un espíritu. Entonces, o sea, tenemos que entender, mis hermanos, de que nosotros estamos regidos bajo una autoridad. Sabemos que Dios nos revela, nos muestra, nos enseña, pero todo tiene que ir regido bajo la palabra de Dios, que es la autoridad. Así es. ¿Sí? Cualquier espíritu que hable algo contrario a la palabra, que se haga algo diferente a la palabra, ese no es un espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando él dice en Gálatas, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Entonces es bien interesante que nosotros lo podamos entender, que en el amor de Dios, que estamos viendo cómo el Señor está mostrando esta parte, y de que el salmista dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y entonces, igualmente, hermano, es importante que entonces nosotros tengamos en cuenta de que lo que la palabra del Señor nos ha dejado es ese amor, y que esa palabra corre y que esa palabra sea glorificada. Importantísimo, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. Discúlpeme, mi hermana, que me haya extendido un poquito, pero yo creo que es necesario. Sí, es bien asentada la palabra para que corrijamos ciertas malas interpretaciones. Dijimos que íbamos a Proverbios 18:10. Nos dice: torre fuerte es el nombre de Yahvé, a él correrá el justo y levantado será. Entonces, hermanos, hacia Él es que vamos a correr, ¿sí? No hacia el pastor o hacia determinadas enseñanzas, sino a su palabra, al amor, ¿sí?, con que corre esa palabra, y será levantado. O sea que es importante que lo entendamos, mis hermanos, porque si lo van a levantar es porque se ha caído, ¿cierto? Sí. Si lo ha levantado, el Señor lo va a levantar, a él correrá el justo y levantado será. Es verdad, porque debemos de proceder al arrepentimiento, debemos de proceder a la confesión de nuestro pecado, debemos de acudir a su sangre que nos limpie, que nos lave, ¿cierto? Entonces eso no lo puede hacer un pastor, no. ¿Sí? Eso lo hace solamente el Señor. Por eso dice, ¿sí?, torre fuerte. Sí, torre fuerte es el nombre de Yahvé. A él correrá el justo y levantado será. Pero fíjate, una hermana, que como el amor restaura, sí, entonces allí están los ministerios. O sea, cayó, vamos a sanarlo. Cayó, vamos a restaurarlo. Cayó, vamos a ayudarle, ¿sí? Vamos a levantar. Eso, ¿sí? Entonces el amor levanta, y allí el correr debe ser primordialmente hacia el Señor, en el pecado, en la situación que esté pasando, y el Señor lo va a levantar. Así es.
en la tristeza, en la soledad, todas esas cosas, a Él debemos de correr, a Él debemos de ir, acudir. Y ahí seremos limpiados, Sí. ¿sí? Porque el amor limpia también Sí, y edifica. Esto es bien bonito porque el amor de Dios en su palabra nos corrige, nos ayuda a todo aquel que haya recibido o que no haya avanzado, pues es una manera de crecer, ¿sí? De avanzar, porque dice que nuestro Dios es el que da el crecimiento y Él lo da a través de su palabra, cuando nosotros la abrigamos, cuando nosotros empezamos el ejercicio de hacer su voluntad. ¿Sí? sí, hermano. Entonces pasemos a Isaías 40, 29. Nos y dice, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Así es. Porque debemos de correr a Él. Sí, Sí. es a Él, sí. Que los muchachos se fatigan y se cansan porque hay mucha cosa que los llama a ellos, ¿sí? Sí, Pero si el joven se con el Señor, no va a flaquear, ¿sí? Ni va a no caer. va a caer, sí. porque Él está prendido de Él. Mira, ¿sí? hermana, esto La es bien... tentación viene. Sí, claro. Hermana, esto es bien interesante porque se da cuenta que un vaso de cristal, ¿sí? Si está lleno a la mitad, ¿sí? El vaso de cristal siempre va a permanecer lleno, ¿cierto? El vaso de cristal va a estar lleno. Si tiene la mitad en agua, la otra parte está llena de aire, Sí. ¿cierto? Pero va a estar siempre lleno. Entonces, asimismo, nosotros podemos estar llenos de la presencia de Dios o llenos de carnalidad, llenos de algo. Entonces, la parte que está llena de parte de Dios, sea la mitad, sea 3/4, sea tal cosa, entonces la otra parte que queda faltando va a estar llena de otra cosa. Sí. Entonces, cuando estás diciendo que los muchachos se fatigan y caen, ¿sí? Entonces es porque le falta estar comprometidos, llenos con el Señor, ¿sí? Y entonces allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta de lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, no solamente al joven, nos pasa a todos que necesitamos estar llenos de su presencia, Sí, ¿sí? Entonces, importante lo que tú estás hablando. Entonces, el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Cada día son nuevas sus misericordias, Amén, esas así es. fuerzas. Y siempre pedimos cuando oramos esas fuerzas del búfalo, ¿no? Para que nos ayude en ese día, en el correr hacia Él. Entonces, el Señor también le da alas de águila, ¿sí? Nos ha dado alas de águila para que seamos levantados cuando vienen esas circunstancias difíciles. Entonces ahí es el momento de correr a Él, ¿sí? Y decirle, Señor, mira, por ejemplo, hermana, me hiciste acordar de José. Y José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿sí? La esposa de Potifar. Y entonces él en ese temor de Dios, porque aún no había escrito nada, no había mandamientos, pero había ese temor de Dios en José, y él respeta, porque en ese temor está respetando a la esposa de Potifar. Y entonces él sale corriendo. Él es mejor correr, es mejor huir en una situación de esas, ¿no? Entonces, importante porque los que esperan en el Señor, ¿sí? Tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, pastor. Entonces pasemos a la cita de Salmo 147, 15. Nos dice la palabra de Dios: Él envía su palabra a la tierra
velozmente corre su palabra. Es muy tremendo. Hermoso. Es precioso porque Hemos visto. Sí. Hemos visto cómo ella fluye y eso se esparce. Es que el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Mi siervo sanará. Entonces cuando él dice, oh, no he visto tanta fe en Israel, pero él envía su palabra, ¿sí?, a la tierra. Y velozmente corre su palabra. O sea, más que la velocidad de la luz. Sí. Eso es tremendo, hermanos. ¿Sí? Es bien hermoso esto. Sí. Esta palabra del Señor. Cuando envía su palabra y podemos también tomarla a esta tierra, ¿no? No, es que es muy tremendo porque nosotros, o sea, el Señor nos habla. Nosotros estamos esperando una palabra del Señor. Y el Señor, ¡ping!, la coloca en el corazón y la oye uno audiblemente, viene a su espíritu. O sea, como el Señor nos sabe hablar de las formas en que Él nos habla, de las diferentes formas. Aún manda hasta un pordiosero. Sí. Manda a cualquiera, hermanos, a cualquiera. Sí. Y ahí le pone la palabra, sí. Y uno dice, uy, Dios mío, Señor. Sí, es precioso. Él envía su palabra bonito. Y velozmente corre su palabra. Sí. Vamos a Juan 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora vemos que el Espíritu Santo vino, ¿sí?, en el Pentecostés. Y a cada uno que el Señor lo va llenando de su espíritu, ¿sí?, lo va bautizando y lo va llenando, ¿sí?, pero sobre todo, y lo sella. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, se va a la palabra, ¿sí? Sí. Para que esta palabra corra en las personas. Con solo, hermano, tener un testimonio en su casa y uno se le cuenta a la vecina, en el bus, donde está dando uno ese testimonio, esa palabra, y eso le ayuda a la otra persona. Claro que porque sí. El Señor pone las personas, ¿no? Sí. Entonces, gracias por tu palabra, Señor, que corre, Señor. Y esos ríos que tenemos de agua viva aquí, sí, porque el Señor es el que nos da de esos ríos. Sí, y hermana, mire, tan importante que es esto, porque como tú decías ahora, él dice, como dicen las Escrituras, o sea, él mismo se sujetó a las Escrituras. Y nosotros, sí, nosotros debemos sujetarnos a la Escritura porque hay mucha palabra volando, pastor. Sí. Entonces se la lanzan a uno y que porque vino por esa boca o por la otra, entonces nos hacen muchas veces dudar. Es mejor llevársela. Mira, hermana, que el salmista, a la presencia. El salmista en el versículo 38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. O sea, importante porque le está diciendo confirma. Sí. O sea, la palabra que le están hablando a uno. Bueno, voy a pedirle confirmación, sí, al Señor, ¿cierto? Voy a pedirle esa confirmación. Entonces aquí está diciendo que de su interior, o sea, el Señor se metió en las Escrituras y Él citó, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermana, por eso el Señor nos da el nombre de la iglesia, Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. O sea que ese agua viva es lo que el Señor nos está dando a nosotros, ¿sí? Esa palabra revelada, esa palabra que el Señor está dando para que nosotros tengamos entendimiento y caminemos en su palabra
Importantísimo, porque aquí, como el salmista dice que le enseñe su palabra, ¿sí? Enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces, este fluir de río de agua viva tiene que ver con el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es importante lo que el Señor nos habla a nosotros de crucificar la carne, de que nos habla que llevemos la cruz, de que nos neguemos a nosotros mismos. De que entreguemos nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos para que las pueda formar como son. Sí, pero en esa forma fluyen los ríos, fluyen esos ríos. Y mire que, pastor, que el Señor está restaurando, sino que uno como que no le pone cuidado. Pero uno muchas veces ve los rostros de las personas y uno ve los cambios que ha tenido. Uno dice, uy, mira cómo el Señor la está llevando. Claro, sí, uno observa esas cosas. Sí, hermana. En todo esto, en esto que estamos leyendo y que estamos compartiendo, allí vemos la soberanía de nuestro Dios, ¿eh? Sí. Que no es el que corre, ¿sí? Sí, como dice la palabra, sí, dice, no es del que corra, ni es del que quiera, sino del que el Señor tiene misericordia, ¿sí? Y eso sí es bien interesante, lo que de esto que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que es que, hermana, en la soberanía el Señor hace esta parte de que escoge a Jacob y a Saúl aborreció y estaban en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con todo lo de la soberanía del Señor también igual, ¿no? Sí, pastor. Pasemos al libro de Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es precioso. Sí. Y mire como el apóstol pone de ejemplo, ¿sí? La carrera en un estadio, ¿sí? Unos por una cosa, otros por otra, pero él dice que de todo, aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿sí? De esos deseos. Sí, mira, hermana, que es que, o sea, yo alguna vez estuve en la universidad, estuve entrenando atletismo ahí en el estadio. Y pues de verdad que sí, uno tiene que abstenerse de muchas cosas, porque uno tiene que tener un récord de tiempo en 100 metros. Pero todo eso es disciplina, pastor. Claro que sí. Porque si no hay la disciplina, si usted no se hace una disciplina en lo que usted está corrigiendo, en lo que usted está llevando, ¿sí? En lo que usted está haciendo, entonces, ¿cuándo va a ganar la carrera? Sí. Así corra, por allá se va a quedar porque se va a cansar. Pero dice, como dice aquí, pero uno solo es el que se lleva el premio. Pero ¿sí? Para eso tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo está colocando ese ejemplo, y que de verdad, hermanas, o sea, a los mismos deportistas, a los futbolistas y todo, ellos se tienen que abstener de muchas cosas, porque cuando van a ir, empezando por el doping, que ellos no pueden tener ni alcohol, no pueden tener ni algunos medicamentos que tomar, se tienen que abstener de muchas cosas. Pero también, pastor, mire que cómo fueron desenmascarados,
¿sí? Aquellos que metieron doping y todo eso en esas carreras antiguas, que cuando vieron y comprobaron que estaban con esas drogas y todo eso, fueron descalificados y tenían premios. Pero, y entonces, mire, hermanos, que, o sea, nosotros a Dios no lo podemos falsear. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Además tenemos al precioso Espíritu Santo que nos ayuda a ver todas esas imperfecciones cuando simulamos que estamos haciendo eso y ahí llega y nos muestra, ¿sí? ¿Cuál es el premio que nosotros vamos a obtener? Porque el apóstol Pablo está diciendo entonces, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí está diciendo él cuál es el, entonces sería como decir, ellos una corona corruptible, por acá lo dice, ¿sí? Para recibir, ellos a la verdad se abstienen de todas esas cosas para una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, ¿cuál es el premio que nosotros vamos a tener? Una corona incorruptible. Entonces dice que el apóstol Pablo se pone él mismo de ejemplo, porque aún la palabra de Dios nos dice, al que esté firme, cuídese de no caer. Entonces está diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como correr por correr. Y corro para dónde, para allá o para acá, para la izquierda, para la derecha, para adelante o para dónde. No, yo no corro a la aventura, yo sé hacia dónde voy, hacia dónde me debo de dirigir. O sea, no estoy corriendo así como por correr para allá o para acá, no, yo ya sé por dónde voy, para dónde voy y qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, si nosotros debemos entender, si a mí me dice el Señor a mí que yo soy un profeta, o que yo soy un maestro, o que yo soy un apóstol, y me han dado una comisión, yo ya sé hacia dónde debo ir, ¿sí? Y si me han dado una comisión para desarrollar, entonces debo ir hacia adelante, hacia esa comisión. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo no estoy corriendo a la aventura, yo sé para dónde voy. De esta manera peleo, ¿sí? Ajá, sí. Y entonces, o sea, de que hay que pelear, empezando por todas esas cosas mentales, todo lo que me quiere hacer eliminar en mis pensamientos, porque veo que muchas personas se dejan eliminar por las cosas de sus pensamientos. Mira, hermana, que una obra del maligno es la ofensa. Sí, pastor. Y cuando una persona no está enseñada a perdonar, se ofende y entonces empieza el enemigo a seguir minando el corazón. Sí, pastor, y lo va sacando. Entonces va perdiendo la carrera. ¿Sí? Va empezando a dejar que esas cosas vayan incrementando. Entonces, el perdón es algo bien interesante. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo no corro a la aventura, y de esta manera yo peleo, ¿sí? No como quien golpea al aire. O sea, él sabe quiénes son sus enemigos, ¿sí? Y él mismo los describe en Efesios 6:10 en adelante. En el 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra mi prójimo. La lucha es contra espíritus, ¿sí? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. O sea, él sabe con qué es lo que pelea y qué es lo que influye en su mente y influye en la mente del creyente. Entonces dice, yo no estoy peleando, ¿sí? Y ni doy golpes al aire, ¿sí? Como decir, estar haciendo una guerra espiritual por hacer, pero no sé, pero pues por seguir las moscas. Entonces no, uno debe de darle. Y por ejemplo, nosotros trabajamos contra la brujería, ¿sí? Que asedia muchas veces, ¿sí? Y hasta que por fin son vencidos, pero, o sea, no se da golpes al aire. Y entonces en el versículo 27 nos dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ahí está, porque es en la mente, ¿sí? Es en la mente la lucha o sea, la lucha por la santidad, la lucha por la pureza, la lucha por mantener íntegro, es en nuestra mente, ¿sí? El de perdonar,
el de no tener nada en nuestro corazón. Entonces él dice... Y allí es donde reconocemos y debemos reconocer que tenemos la mente de Cristo. Claro. Allí es donde se olvida. Gracias, hermana. 5. Allí es donde... Así es. Eso. Tenemos la mente de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a esa estatura de tener la mente de Cristo. O sea que no darle lugar al diablo en nuestra mente. Y dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, haber siendo el superapóstol, o decir el apóstol de los gentiles, y que extendió el evangelio hasta Roma, ¿sí? Y que iba a ir a España. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminada. Tremendo. Dice, sí. yo mismo venga a ser eliminado. Pero mire todo el proceso que hay que hacer. Y, claro. Y eso es para nosotros también, ¿sí? Obvio. Esto es para nosotros. Nos lo escribe ¿sí? a nosotros la iglesia, ¿sí? A la iglesia sí. Le escribe el apóstol Pablo. Por eso dice, de todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿A quién le está escribiendo? A los corintios. Y los corintios tenían, hermanas, que es bien tremendo, tenían todos los dones espirituales. Y él amaba esa iglesia. Y profetizaban, sí, tenían todos los dones espirituales. ¿Sí? Y por eso él les escribe las cartas para ir ordenando todo. Pero dice, mire, ustedes tienen todos los dones espirituales, pero ustedes son tan carnales. Entonces, la señal de tener un don espiritual, que le hable Dios, que le muestre visiones, no quiere decir que ya está pues andando en el espíritu, porque ellos allí dicen, mire, yo venía a darles vianda, pero los veo tan carnales que me toca que darles leche. Sí. Entonces, el tener los dones espirituales no es sinónimo de ser una persona espiritual. ¿Sí? El Señor le da el don y hágale, mijo, porque yo lo estoy equipando, pero usted tiene que responder a caminar en el espíritu. Sí. Muy eso interesante. Sí, bueno, hermanos, pasemos a 1 de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4 nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermanos, vemos que dice, esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Todo esto era lo que él venía a corregir, porque ellos ya se habían desenfocado, ¿sí? Ellos ya eran la carne, ¿sí? Andaban en todas estas cosas. Entonces ellos le llama la atención para que sean esos buenos administradores de la gracia de Dios. Así y les es. va desglosando cada cosa, ¿sí? Entonces les dice, esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Bueno, ¿se ponen? ¿Sí? ¿Van a tener esa disciplina o se van con ellos en todas estas carnalidades? El Señor le llamó la atención a Jeremías. Sí. Dijo, no te hagas a ellos, que ellos se hagan a ti. Entonces ellos estaban caminando en santidad. Ellos estaban caminando en pureza. ¿Sí? El apóstol Pablo le estaba hablando, el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia y le está diciendo de ser unos buenos administradores. Y entonces, o sea, no estamos caminando como estos gentiles, como estos pecadores, ¿cierto? Pero a ellos les parece cosa extraña de que no corramos así como con ellos, ¿sí? Ve, y este es como raro, ¿no? Me contaba un hermano que le estaban tildando de homosexual porque no andaba pues haciéndole a las muchachas, echándole piropos y todas las cosas, y parece que fuera homosexual.
Pero es esto lo que están diciendo. El Señor lo que está diciendo aquí, dice a vosotros, dice, les parece cosa extraña que nosotros no corramos como ellos, ¿sí? En ese desenfreno y desoluciones. Y ahí dice, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que nosotros debemos de caminar, y esa es la parte que nosotros, como que decir, un poquito nos estorba, ¿sí? De que a nosotros todavía, o sea, como entender, y como decía el salmista, dame entendimiento, ¿sí? Y le dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, o sea, tu palabra, y cumpliré, y la cumpliré de todo corazón. Entonces es importante como decirle al Señor eso, ¿no? Dame, Señor, entendimiento y guardaré tu palabra, ¿sí? Dice aquí, y cumpliré tu palabra con todo mi corazón. Entonces es algo bien interesante que nosotros debemos pedirle al Señor y decirle sobre esto, que nosotros queremos caminar, queremos agradarle al Señor. Vamos, hermanos, al libro de Hebreos 12, 1 y 2. Nos dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. Mira, hermana, que esto es bien interesante, porque dice, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos así, pero es que tenemos una nube de testigos, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también tenemos, ¿sí?, ese gozo puesto delante de él. Claro, tenemos unas promesas, tenemos unas promesas, sí, y que debemos de correr, y aún dice menospreciar el oprobio, o sea, el que lo desprecien a uno. Padre Santo. Sí, sí, es solo entender, hermano, el desprecio, ¿sí? Que sabemos que estamos siendo probados en ese desprecio, porque lo que se va a levantar ahora es bien fuerte. Sí. Entonces ya estamos, nos están entrenando. Sí, como decir, ya están curtidos. Sí. Entonces ya no les hace mella esto. Mira, hermana, que esto es bien interesante, que el apóstol está hablando, el escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, esto no nos deja correr la carrera con paciencia. Sí, con esa agilidad que necesitamos correrla por estas dos. Mira, hermana, que me hace acordar de la liebre y de la tortuga que están corriendo, ¿sí? ¿Quién ganó? Fue la tortuga. Ella caminó con paciencia, ¿sí? Soportando todas esas cosas. La liebre dijo, no, pues, acostémonos a dormir. Pero sí, hermano, también ahí dice, despojémonos de todo peso. Entonces el Señor también dice, nos llama, vení a mí, a mí. Claro. Vení a mí, déjame esto aquí. Estémonos a cuentas, pongámonos a cuentas. Y también dice, déjenme eso aquí y sigan ustedes. Claro. ¿Sí? Y del pecado que nos hace. Entonces aprendemos a ser como toreros también. Eso no nos deja correr la carrera, ¿sí? Con paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre el acusador de nuestros hermanos, el maligno, va a estar en una acusación, vamos a estar mal, se nos roba la paz, se nos roba el gozo. Y entonces, ¿cómo ahí nos vamos a estar corriendo la carrera? ¿Sí? Pero lo lograremos, pastor. Sí, claro que sí, hermana. Porque el Señor nos está ayudando. Entonces, mira, hermana, que muchas veces estos pesos, eso, despojémonos de todo peso, es porque muchas veces nosotros no ponemos los ojos en Cristo Jesús. Los ponemos en los hermanos, los ponemos en el pastor. Sí, entonces aquí nos dice, o sea, nos tenemos que despojar de todo peso y de todo pecado que nos asedia, ¿sí? Para poder correr esa carrera, ¿cierto? Entonces nos dice, mire, pongan los ojos en Cristo Jesús. O sea, por eso ese peso que ustedes llevan, esas cosas, entrégueselas al Señor. El Señor nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotros debemos de ir a Jesús, poner los ojos en Cristo Jesús. Sí. ¿Sí? Y es la única forma que podemos quitar esos obstáculos, ¿sí? Claro. Todas estas cosas que no nos dejan correr con paciencia. Mira, hermana, y es que es bien importante porque porque nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿sí? De la fe. Y entonces, pues Él pudo obrar en todo esto, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Lo vamos a lograr? Y sí. nosotros que estamos sentados en los lugares celestiales, sí, claro. Póngale cuidado todo esto que el Señor nos dio, pero tenemos que... Por eso es que el Señor dice, al que venciera. Al que venciera. Y esto es de valientes y somos valientes. Y a nosotros nos escogieron fue desde antes de la fundación del mundo. A nosotros no nos encontraron, ve, me sirve para hacer tal cosa. No, a nosotros nos escogieron desde antes de la fundación del mundo y podemos hacerlo. Tenemos que ser esforzados, como le dijo el Señor a José. Esfuérzate y valiente. Y sé valiente. No temas ni desmayes. Proseguir a ese blanco, hacia la meta. Sí. Y también prepararnos para esa competencia que vamos. Sí, porque ahí el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. O sea, nada me va a detener. Prosigo a la meta, ¿sí? Hacia el supremo llamamiento, hermana. Esto es algo bien precioso que lo que dice el apóstol, porque él dice que dejando todo lo que queda atrás. Sí. ¿Sí? Él lo dice, dejemos todo lo que queda atrás. En el Filipenses 3 él lo dice, dejemos todo lo que queda atrás y vamos hacia adelante, hacia ese supremo llamamiento que nos han hecho, ¿sí? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Pero hay mucha gente, como estamos hablando, se quedan pegados, se detienen por una ofensa. Sí, pastor. Pero el Señor nos enseñó sobre la ofensa. Que ¿sí? es el arma de Satanás. Sí, que sabíamos que nos detenía, sabíamos que menguaba al Espíritu Santo nosotros, y Él nos enseñó eso, ¿sí? Sobre la ofensa. Sí, hermana, mira. Vamos, hermanos, a Gálatas 5. Sí. Y el versículo 7. Dice, corramos, si vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí está. Sí, pastor. Ahí está lo que hemos estado hablando. Dice, vosotros corríais bien. O sea, la ofensa, ¿sí? En este caso a los Gálatas le están dando una doctrina diferente. Sí. ¿Sí? Aceptaron un maestro falso. Sí, no discernieron, pastor. Sí, hermano. Es que es muy tremendo, hermano, porque allí en Hechos 15 habla sobre la secta de los fariseos. Entonces estamos mirando, hermanos, de que el apóstol Pablo ya no es la doctrina de los fariseos en el tiempo del Señor, porque cambia el tiempo y entonces ahora se llama la parte de esta secta de los fariseos, y entonces están judaizando, ¿sí? Y entonces dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces hay muchas cosas que lo detienen a uno y no obedecen a la verdad, ¿sí? En este caso a los Gálatas los estaban judaizando, pero ¿por qué no estás corriendo? ¿Sí? ¿Por qué te detuviste? ¿Sí? Vosotros corríais bien. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue el obstáculo que encontraste y te detuviste? ¿O cuál fue la ofensa? ¿Cuál fue el pensamiento que llegó? ¿Cuál fue la ofensa que no perdonaste? ¿Sí? Y que te detuvo. Entonces, muy, muy interesante esto, lo que el Señor nos habla a nosotros. Y es bien interesante, entonces, que nosotros prestemos atención. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí, pastor, vemos a un hombre de carne y hueso, ¿sí? Claro. Un hombre, porque cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne en forma de hombre, pues sacan muchas disculpas y todo, pero vemos un hombre cómo peleó esa buena batalla y acabó la carrera y guardó la fe. Sí. ¿Sí? Hermana, mire que está diciendo, he peleado la buena batalla. O sea, eso de caminar en Cristo y con un legado que le dieron a él, eso no fue así como tan sencillo, porque como el Señor está conmigo y el Espíritu Santo y el Padre, no, hay mucha oposición a la palabra. Y ahora en estos tiempos se está viendo, pero bastante oposición a la palabra, hasta los mismos creyentes. En los mismos creyentes se está observando la misma oposición de la palabra, y es como decir, como dice Proverbios, dice que no hay nada nuevo debajo de la tierra. Eclesiastés nos habla y nos dice que no hay nada nuevo, ¿sí? Todo se vuelve y se repite. ¿Quién persiguió al Señor Jesús? Fueron los escribas, los fariseos, los sacerdotes, o sea, la crema nata de la religión de Israel. Y persiguieron, o sea, como decir, el hijo de la esclava persiguió al hijo de la libre. Así mismo lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, la carne persigue a lo espiritual, ¿sí? Sí. Entonces aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces allí invoca todo lo que el Señor le ha prometido. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Bendito Dios, Señor. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, pedimos, Señor, a todo tu pueblo que sea enseñándolo, Señor, el camino de tu palabra, pues, Señor, para que los guardes, Señor. Bendito Dios, y danos entendimiento, Señor, para cumplirlo, Señor, en nuestro corazón. Bendito Dios, guíanos, Señor, por esas sendas de tus mandamientos, para que en ellos esté nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a inclinar nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Señor. Aparta nuestros ojos, Señor, que vean esa vanidad, y avívanos en tu camino. Así es, Señor. Y gracias, Señor, porque tú confirmas tu palabra, Señor. A todo aquel que te teme, Señor, porque tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Así, Señor, bendito Rey, y a ti correremos, Señor, como justo, Señor, que nos has hecho, Señor. Bendito Dios, Señor. Y tú eres el que das el esfuerzo alcanzado, Señor, y multiplica sus fuerzas, Señor, para que no les falten ningunas. Bendito Dios, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por tu palabra, Señor, que corra y sea glorificada, bendito Dios, Señor, como lo es en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa palabra, bendito Dios, Señor, para que la entendamos, Señor. Solo es que soples el entendimiento. Amén, para nosotros comprender, bendito Dios, lo que tú estás haciendo, Señor, a través de la palabra, bendito Dios, Señor, que es vida, Señor, para nosotros, tus hijos, bendito Dios. Es esa lámpara, Señor. Te damos gracias, Señor. Así que ayúdanos, Señor.
a correr esta carrera, bendito Dios, Señor, a correrla en la fe, Señor, que nos has dado, Señor, en el amor, en la justicia, bendito Dios, para obtener estos premios, esa corona que tú nos dices, Señor. Bendito Dios, Señor. Porque eso no depende del que quiere, Señor, ni el que corre, sino el que tú tienes misericordia. Y hoy estamos pidiendo misericordia, Señor, Así es, Rey para Santo, tu pueblo, Señor. Para que corra, Gracias, Señor. bendito Dios, en tu palabra, Que Rey tu Santo Señor. Espíritu, Señor, nos ayude, Sí, Señor, Señor. en esa obediencia, Así es, bendito Rey Dios, Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos levante esa cabeza, bendito Dios, y nos ayude, Señor, a colocar los ojos en Cristo Jesús, Amén, Señor. así es, Y no en Señor, el bendito hombre ni Dios, en las Señor, vanidades bendito del Dios. mundo, Así Señor, es, Rey. sino en ti, Señor. Cristo Jesús, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por Sí, esa palabra, bendito Dios, de vida que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, porque es la esperanza tuya, la esperanza nuestra, Señor. Así, Rey Es la que Santo, nos Señor. despierta, bendito Dios, la que nos restaura y nos hace libres, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre nuestro. Amén, amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.